para todos los que no me conocen, mi nombre es Sergio Daniel Miravalles. Soy masajista fisioterapeuta de la selección paraguaya de fútbol playa. He tenido el honor de conocer al profe hace muchos años, ya que es un miembro fundamental de lo que significa a nivel mundial, sudamericano principalmente para nosotros, el arbitraje. Y he tenido el placer de que esta mi hermosa profesión me llevó a conocer personas interesantes e importantes a nivel del exterior, ¿verdad? Un placer charlar contigo. Sí, esto es más que nada una charla entre amigos, ¿verdad? Y nada. Qué bien, Sergio, gracias por tu palabra, ¿no? Y gracias a todas las personas que están sintonizando con nosotros, ¿no? En nuestro programa Anécdotas y Vivencias de Fútbol Playa. Gracias también a la página de Big Soccer Venezuela, que va a estar retransmitiendo también nuestras charlas, nuestras entrevistas a través del mundo por su página web de YouTube. Así que la pueden seguir por esa página de Big Soccer Venezuela. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nos vamos a Paraguay, hoy en una linda ciudad de Encarnación. Lástima que no pude conocerla, ¿no? Pero creo que hay grandes profesionales, grandes deportistas que han salido de esa hermosa ciudad de Paraguay. Hoy con Sergio Miravalle, fisioterapeuta de la selección de fútbol playa de Paraguay. Gracias, Sergio, por la aceptación a nuestro programa. Y bueno, ya comenzamos, ¿no? Ya. ¿Cómo es ese inicio de Sergio Miravalle en el fútbol playa? ¿Cómo se da ese inicio? Bueno, el fútbol playa a nivel de Paraguay, desde el 2010 se empezó a formar la liga local, ¿Sí? en formato de liga nacional, donde varias ciudades presentaron sus equipos. Y Okay. como Encarnación es capital del verano paraguayo, entonces en la época del verano se trajo el fútbol playa a Encarnación. Así fue como en el 2011 salimos campeones nacionales y prácticamente la base de la selección encarnacena, con jugadores seleccionados por el entrenador, formaron parte de la selección paraguaya que fue a la eliminatoria en el 2011 en Río de Janeiro, a la eliminatoria al Mundial de Italia, de Ravenna. Sí, de Ravenna en Italia. Y en ese caso, en ese tiempo, yo todavía era asistente, porque era un estudiante de fisioterapia, y era asistente de mi papá, que es kinesiólogo y fisioterapeuta. Ah, qué bueno. Y sí, así que en ese momento aún era asistente y ya tuve el privilegio de formar parte de la selección para una eliminatoria, para un mundial. Y creo que, si mal no recuerdo, perdimos contra Venezuela en octavos. Perdimos contra Venezuela y nos eliminamos en alargue. O si no, hubiéramos entrado por lo menos en la semi. Sí, no, sí, sí, sí. Sí, Bueno, y remontándonos un poco más también de la historia y de la vida deportiva de nuestro invitado de hoy, Sergio Miravalle, comenzó dentro de este trabajo de la fisioterapia a través del año 2011, ¿no? También sí, se inicia en 4 mundiales, ya tienes, ¿no, Sergio? Y 5 eliminatorias, ha trabajado en fútbol campo, en fútbol sala, en fútbol salón, también en el baloncesto. Has recorrido ya prácticamente, podríamos decir, bastantes países, ¿no? A nivel mundial, torneos como Copa América, Copa Suramericana, Copa. Tienes una larga trayectoria, ¿no? Ya a tus 30 años de edad. Creo que eres muy joven, pero estás lleno ya de esa bastante experiencia. Y es lindo, ¿no? Que compartas toda esa experiencia, porque a veces la fisioterapia en el fútbol playa no se habla nada. No se habla mucho de fútbol playa y menos de la fisioterapia. Y es por eso que a veces este tipo de programas que hemos dado a conocer en este tiempo es también para saber cómo se trabaja la fisioterapia, ¿no? En el fútbol playa. Y es bastante sí, interesante. Por eso hoy tenemos a este invitado especial, Sergio, que creo que con tu experiencia, creo que con este
todo este recorrido que has tenido en tu vida deportiva, profesional durante todos estos años, a través de tantos torneos, tantos eventos que has realizado, yo creo que has ido profesionalizando más cada día en tu carrera y que puedas dar lo mejor de ti. Qué bueno, Sergio, me alegra mucho de que estés con nosotros hoy. ¿Jugaste alguna vez fútbol, Sergio, o nunca pudiste jugar fútbol? La verdad que sí jugué, de joven, de niño hice escuela de fútbol y me gustaba mucho ser golero. Quería ser golero, quería ser arquero. Okay. Y después por diversas diferencias, como usted sabe, un poco crítico y fundamental, al menos a nivel de base, por ahí en los tiempos del 98, 99, 2000, 2001, siempre se tomaba como base la altura, ¿verdad? Que por ahí no me favorecía mucho porque soy una altura promedio, 1,74 m. Así que en ese momento, imagínate, ponerle tenía 1,68 m, por más capacidad que uno tenga, a veces no le beneficiaba en el momento de que el técnico o el entrenador en ese momento tenga que elegirte como golero por ahí, ¿verdad? Pero Sí. era más una terquedad mía, porque fui insistido mucho por mi profe, porque siempre mi papá me inculcó a entrenar. eh, Era maratonista, mi papá hasta ahora es maratonista, salía a correr mucho y utilizo la pierna izquierda para chutar. Bueno, el profe quería que yo juegue de lateral izquierdo, pero yo no, empecinado que quería ser arquero. Ah, Y ok. bueno, y fue así que jugué futsal y jugué fútbol de campo, después futsal, más o menos hasta los 19 años, pero después ya no, por el hecho de que tendría que cuidar mucho mis manos y Claro, entonces ya se me complica bastante jugar al fútbol como golero. qué bueno. ¿Cómo es ese inicio? ¿Cómo te motiva, Sergio? ¿Quién fue esa primera persona que te motivó a estudiar fisioterapia, en la parte de masajista? Cuéntanos un poco esa historia, cómo comenzaste en esta linda profesión. Y bueno, desde que tengo uso de razón, detrás de mi papá he recorrido las canchas. eh, Todavía no tuve el privilegio de trabajar en primera división, pero sí ya entré en una cancha cuando mi papá trabajaba en primera división. Estuve en una cancha con él, crecí detrás de él, por eso es que le doy gracias y aprendí mucho más de él de lo que cualquier persona puede imaginar. Nunca él me presionó a que estudiara, a que siguiera la carrera. Totalmente lo contrario, hice primer año de Derecho, abogacía, y después dije, no, esto no es lo mío. Y salí de ahí y me dediqué a la fisioterapia. Qué bueno, ¿no? ¿Y a qué edad te inicias ya dentro de esta carrera en la fisioterapia? ¿Qué edad? Bueno, a los 17 años, a los 18 años, comencé a estudiar la fisioterapia y kinesiología. A los 19, porque masaje deportivo es un poco más corto, entonces en realidad ya tenía vasto conocimiento, pero en ese momento ya tenía un carnet como para poder ejercer la profesión. Y prácticamente me inicié, a los 18 años me inicié como con mi primera selección, era una selección encarnacena de básquetbol, sub-14. Okay. Y ese fue mi primer equipo que fuimos, porque en esos tiempos mi papá comenzó a trabajar en el Instituto de Previsión Social, que es un hospital de aquí de Paraguay, Ajá. y no tenía más los horarios disponibles para formar parte de los equipos, ya que eso requiere bastante tiempo presencial para prevenir lesiones, para la fisioterapia, para los masajes. Y entonces, por confianza, él, designándome a mí, tuve el visto bueno de los entrenadores
de los dirigentes deportivos para poder trabajar libremente porque tenía, gracias a Dios, detrás mío Tiempo. el respaldo de mi papá y el tiempo disponible para trabajar. Ahora, Sergio, ¿y cómo es ese enlace cuando llegas a la selección de fútbol playa? ¿Cómo es ese enlace? ¿Cómo llegas a la selección? Sí, nosotros llegamos a la selección porque Encarnación, como te dije, salió campeón nacional y Ajá. pasó a formar parte directamente de la base de la selección Encarnación. Ah, ok. Entonces, como mi papá era fisioterapeuta de la selección encarnacena, entonces quedó el entrenador y el fisioterapeuta quedaron igual con el equipo y de ahí el preparador físico pasó a ser el profesor Edgar Torres, que es una de las bases de Paraguay de lo que es entrenamiento deportivo. Él Ok. ahora mismo es coordinador general del Comité Olímpico Paraguayo, una persona espléndida, una persona genial, Qué bueno. que también le agradezco mucho, que coincidentemente en el 2009 sin querer le he conocido a él, lo que me dio también el respaldo para que en el momento que la selección paraguaya nos llamó, él estaba ahí, ya conocía mi trabajo, entonces me sirvió de respaldo también para mantenerme en ese momento en la selección. Qué bueno, Sergio, qué lindo. Qué lindo es saber ese comienzo, cómo haces tu carrera, quién te apoya. Y es fundamental, ¿no? Que a veces muchas personas no saben los principios, ¿no? Cuando nos iniciamos en nuestras carreras profesionales. Tenemos que a veces exigirnos 100%, dejar la familia, dejar muchas cosas por tratar de alcanzar un éxito. Y es hoy lo que eres, ¿no? Sergio Miravalle, ya un fisioterapeuta a nivel de Conmebol, muy conocido, a nivel mundial podríamos decirlo también, ya con una experiencia genial y con un nivel mundial, Sergio, qué lindo, ¿no? Cuéntanos una anécdota, ¿no? ¿Tú puedes contar una anécdota de estos principios, de estos primeros años que tuviste como fisioterapeuta? ¿Puedes contarnos una? Bueno, anécdotas en sí, en cada entrenamiento hay una, en cada entrenamiento, en cada partido. eh, bueno, no sé, por decirte anécdota, me acuerdo de una anécdota que me fue bastante simpática, ¿verdad? Porque he conocido a un profe, a un árbitro, creo que fue Recife, o sea, ya lo conocía, pero en ese momento tuve la oportunidad de dialogar más. El sudamericano en Recife, ¿qué año fue? Sí, 2015. 2014 por allí creo, algo eh, así. 2014, sí. Ahí tuve la posibilidad de conocer un árbitro venezolano que tuvo una lesión en la pantorrilla. Sí, yo. Que Qué bueno. y en el otro partido, en el siguiente partido, el árbitro que fue atendido por mí me expulsa por mal comportamiento mío, obviamente. Sí, ¿no? Y fue muy simpático porque es la relación y el profesionalismo de cada uno, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. No tiene nada que ver un parámetro con el otro, así que es muy grato también. Y son situaciones que pasan, ¿verdad? Son situaciones de que uno está en ese momento, obviamente que nosotros vamos, al menos de mi parte, y tuve la gracia de que todos los médicos que me tocó compartir también, nosotros vamos como prioridad nuestro equipo, pero la prioridad son las personas, y no importa de dónde sean, pero siempre y cuando necesiten, nosotros, dentro de lo posible, vamos a ayudar, ¿verdad? Y entonces, eh, hemos pasado sí muchas anécdotas, ¿no? Muchos momentos lindos, gracias a Dios, Sí, más momentos gratos que ingratos, ¿verdad? O sea, la verdad que decirte una anécdota en específica en este momento no encuentro, ¿verdad? Cada una de las anécdotas cada una son de las increíbles y hemos pasado, por ejemplo, conocer lo que es el primer mundial que nos fuimos, el primer mundial FIFA en Bahamas. sí, Hemos recorrido en ferry
y en el ferry, que son barcos que cruzan de isla en isla, y teníamos que jugar un amistoso contra, creo que era contra Japón. Lo que sí que llegamos tan mareados que no pudimos, por la marea, que no pudimos jugar amistosos, y son situaciones que uno va Sí, ¿no? pasando, ¿verdad? Sí, ¿no? Son Sí, anécdotas, ¿no? Son claro, anécdotas que quedan queda en como la vida, en la anécdota. historia de ese aprendizaje. Qué lindo, ¿no? Que compartas tus anécdotas. Yo sé que son muchas, yo sé que son muchas, Sí, porque trabajar con jugadores, trabajar en torneos, con equipos, siempre pasa algo que te va a marcar, ¿no? Y yo sí, también así recuerdo mucho esa anécdota que viví esa vez contigo en Recife, en el es. 2014, sí, porque sí, estaba algo lesionado de la pantorrilla y me atendiste. Y a veces es difícil, ¿no? Ver cómo profesionales, en este caso del arbitraje, no contábamos, digámoslo así, ¿no? Con ese personal profesional en ese momento para que nos Sí, atendieran, ¿no? sí. Y es tan exigente al igual que los jugadores. Gracias ahora, Conmebol también ha cambiado algunos aspectos y ha mejorado muchísimo lo que es la parte de la calidad humana, ¿no? Del profesional, que eso también vale mucho, ¿no? Claro que sí, sí. También forma parte de la valoración hacia hacia ambas partes, hacia el trabajo de los fisioterapeutas, como también hacia el rendimiento de los árbitros, ¿verdad? Porque también influye mucho de que ustedes se encuentren bien, en óptimas condiciones para recorrer todo el amplitud de la cancha, siguiendo de cerca las acciones. Es importante que también ustedes tengan un medio de recuperación, porque simplemente somos eso, somos medios de recuperación, porque tratamos de adaptar a las personas, a los atletas, para que se recuperen mejor, y así también ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios, la Conmebol se fue dando cuenta de que ustedes también necesitaban, y hoy en día, en la mayoría de los eventos, cuentan con fisioterapeutas encargados de la parte arbitral, ¿verdad? Que es lo que correspondía. Sí, es cierto, eso sí es cierto. Cómo vive Sergio Miravalle su trabajo de fisioterapeuta, cuando entras a un torneo, cuando te vas preparando, ¿cómo lo vive? ¿Lo vive con esa pasión, como que fueras también parte de ese equipo de jugadores que se entra a la cancha? ¿Cómo lo vive? ¿Lo vive más tranquilo, más relajado? ¿Cómo, Sí, cómo, cómo? se va viviendo de varias formas, ¿verdad? Se va viviendo de varias formas, pero sí, porque somos parte de los fisioterapeutas, somos parte del trabajo en sí desde inicio, generalmente. Entonces uno va viviendo muy fuertemente lo que es los partidos, porque porque forma parte del reflejo del trabajo que uno hizo para la preparación, para, para llegar a lo mejor posible a los torneos, pero sí siempre manteniéndonos en la línea del respeto y de la cordura, porque como digo, por el doctor que nos acompaña, somos de la parte de la sanidad, y sería un poco irresponsabilidad nuestra provocar un hecho de que nos expulsen, ¿verdad? Entonces, uno trata de limitarse un poco y también de estar ocupado, ¿verdad? Porque durante un trabajo de campo uno tiene que estar tratando de que el jugador se hidrate, tratando de refrigerar al jugador, de ponerle otra vez en condiciones para que el técnico pueda usarlo y él esté en su máximo rendimiento, ¿verdad? Ahora, esa parte que tocaste ahí, Sergio, es bastante importante. ¿Cómo vive ese momento? ¿De cuánto tiempo, cuántos minutos hidrata al jugador? Antes, durante, después, a cada 2, 3, 4 minutos, cuando el jugador sale. ¿Cómo es ese tiempo de hidratación? Y después también, dentro de esa misma pregunta, porque me la hicieron, ¿no? Me la hicieron saber. ¿Y cómo es la hidratación alimenticia? Si come, toma alimentos fluidos o alimentos sólidos durante la competición también. ¿Podríamos explicarnos un poco también esa parte? Sí,
Bueno, la hidratación ideal es 24 horas antes y después de la actividad física. Lo ideal es que el atleta consuma mucha agua, ya que somos 70% agua, o sea que imagínate, y más alguien que está en alto rendimiento debe hidratarse bastante de solamente agua pura. Estamos hablando de hidratación de agua pura porque ahí nosotros aquí en Paraguay, así como un poco en Argentina, en Uruguay, tenemos el conflicto con algunos jugadores que porque consumimos lo que es el tereré, lo que es el mate, y que eso no cuenta como hidratación. Eso no Perfecto. cuenta en muy bajo rango y prácticamente no cuenta como hidratación. Entonces por ahí también pasa nuestra lucha diaria del control de la consumición de los jugadores de lo que es la hidratación. En sí, durante el juego es importante también de que se vayan hidratando con bebidas isotónicas y con agua no muy fría para no producir un shock térmico en el estómago, que eso produce más desgaste en los atletas. Por eso lo ideal es agua fresca, pero no fría, porque el agua fresca también favorece a la rápida absorción del cuerpo, porque siendo que está en muy baja temperatura, el cuerpo tiene que adaptar a ese líquido, ponerlo en temperatura normal para que sea más rápida la absorción. Entonces, hasta esos detalles tenemos que ir cuidando. Ahora, La alimentación, sí. no, no, sigue, sigue. Sí. La En alimentación. cuanto a la alimentación, en cuanto a la alimentación de los jugadores varía mucho, depende de cada jugador, de su contextura física, de su anatomía, pero sí después de un partido muy exigido, porque el fútbol playa recluta fibras de fuerza y es muy exigente, es muy desgastante. Es bueno si una carga una buena carga de carbohidratos, de proteínas, que eso va siendo administrado por el nutricionista de cada equipo generalmente, y también por el preparador físico, ¿verdad? Porque gracias a Dios y a las gestiones, por ejemplo, de nuestro coach, el profe Uga, contamos con la selección paraguaya hoy en día, cuenta con nutricionista, cuenta con preparador físico, siempre contamos con médico, eh, tenemos, eh, tuvimos estos últimos años el apoyo y el trabajo espectacular de la licenciada Natalia Danquart, que es una psicóloga deportiva, y todo eso va influyendo en algo muy importante que es la alimentación. La alimentación de los deportistas es fundamental tanto como el descanso, porque es el momento en los que los atletas, los futbolistas, van a reponer energía. Y entonces uno tiene que cuidar la calidad de energía que va siendo repuesta. Bien, gracias por tu respuesta, Sergio, porque sé que hay personas que son requisitos personal cuando supieron que iban a estar en el programa, ¿no? Y que Ya, tal vez no lo podrán observar ahorita en vivo, pero lo van a estar viendo en retransmisión. Hay mucha gente que va a estar retransmitiendo también la charla a través de la página de la Big Soccer Venezuela, ¿no? Y es ya, importantísimo que a veces sepamos cómo nos vamos a hidratar o cómo va a ser la alimentación antes, durante o después también de un partido de fútbol, que es lo que tú dices, ¿no? Es un trabajo sí, de fuerza, de mucho desgaste, donde también tenemos que tener un descanso muy acorde para poder recuperarnos, ¿no? Y esa parte es exactamente. importante. ¿Sí? ¿Qué crees, Sergio, que podrías aportar tú en este tiempo al fútbol playa en tu país o en tu hermosa ciudad de Encarnación, con toda esta experiencia ya vivida a tu corta edad, ya representando a tu país en varios mundiales, en varias eliminatorias, en muchos torneos a nivel internacional? ¿Cómo te sientes tú para aportar un granito de arena en lo profesional? ¿Qué aportarías tú? Sí, lo fundamental sería
tratar de compartir desde mi punto de vista los diversos estilos de recuperación, tanto de preparación como de recuperación para los atletas, compartir con, compartir con los preparadores físicos, así también con los kinesiólogos, de qué manera se puede ir trabajando con los jugadores para optimizar su rendimiento, para optimizar su adaptación al juego, porque tengamos en cuenta que muchos de nuestros jugadores no son iniciados en fútbol de playa y sí reclutados de otros fútbol, como fútbol de salón, fútbol de campo, y entonces la transición de los otros fútbol al de playa es distinto. Así también de compartir, de jugar fútbol playa a otros fútbol es bastante distinto, y para prevenir cierto tipo de lesiones que pueden ir apareciendo, sería bueno también compartir con ellos las vivencias a tener en cuenta para evitar ese tipo de percances, ¿verdad? Porque nadie quiere que sus jugadores de por ahí se lesionen o exponerles a futuras lesiones. Entonces sería bueno también incursionar más y poder ayudar en eso. Sergio, ¿cómo trabajas tú ese proceso de recuperación de los jugadores cuando los jugadores juegan torneos cortos, torneos donde necesitan que el jugador esté activo porque mañana tiene un partido importante y son cortos de 5 o 6 días cuando más, ¿no? ¿Cómo haces tu trabajo de recuperación ahí? ¿Utilizas masajes, hidromasajes, terapia? Explícanos un poco ese proceso tuyo, cómo haces tu trabajo en ese aspecto. Sí, es un buen punto, es muy importante. Eh, Hay diversos tipos depende mucho del torneo, depende mucho de principalmente del tiempo de preparación, porque la recuperación en sí ya se va planteando según el tiempo de preparación, el estilo de entrenamiento, porque los jugadores pasan por un gran estrés deportivo, porque juegan partido tras partido al 100%, son cada uno de los equipos representando sus selecciones a su país. Entonces generalmente en ese caso hay un gran desgaste. Según mi punto de vista, trabajamos un buen tiempo con crioterapia. Luego dejamos un poco de trabajar con la crioterapia e implementamos otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Generalmente yo trabajo con diversos tipos de aparatos mi, que forman mi forma de trabajar para recuperar. Y también los masajes, pero los masajes aplicados en momentos ideales. ¿Por qué? Porque un masaje mal aplicado puede ser contraproducente para cierto tipo de fibras musculares, principalmente a las de fuerza. Es por ello que lo ideal para la recuperación en sí de los jugadores es el descanso y la prevención de lesiones. Ok, eso para ti sería lo fundamental. O Sí, sea, para mí es lo fundamental. descanso. A través de descanso, si el jugador no se ha recuperado en su totalidad, allí es donde puedes aplicar lo que podríamos decir ya lo que está a la vanguardia. ¿No? Si vas a Sí, utilizar algún tipo de material, de instrumento, todo para ayudar a que se recupere más rápido, ¿no? Me imagino, ¿no? sí, exactamente. La mayoría de la mayoría de las veces, como el fútbol playa es un deporte de poco contacto, porque todo tipo de contacto es sancionado con tiro libre directo, entonces a ningún equipo le conviene, ¿verdad? Pero sí suele suceder que es lo más común, que es contusión de dedo por ahí una pelota dividida. En esos casos sí se utiliza mucho lo que es electroanalgesia en modo TENS, que produce un cierto tipo de analgesia a los miembros
a los miembros superiores, los dedos. Entonces eso favorece mucho a la recuperación, o al menos a la adaptación rápida del jugador para poder participar al otro día en el otro juego, ¿verdad? Porque de eso se trata, de tratar de optimizar al jugador lo máximo posible, ya que los procesos de recuperación no se pueden acelerar, pero sí se pueden favorecer para que duelan menos, para que sea más tolerable y no le incapacite de producir sus movimientos normales y, y poder jugar, ¿verdad? Ya que estamos tocando el tema importante, ¿no? Que puede acarrear una lesión. ¿Cuáles son ese tipo de lesiones que normalmente tú ves allí en el jugador de fútbol playa, Sergio, como Sí, fisioterapeuta que vives allí constantemente? ¿Has visto, son pocas las ocasiones donde se ven fracturas ahora en la actualidad o cuáles son los más frecuentes? y la verdad que pocas diría que no son, ¿verdad? Porque en un promedio te diría que he visto varias fracturas expuestas de dedos por pelotas divididas que forman parte, ¿verdad? O sea, no es imposible de que ninguno de los dos jugadores vaya a dividir una pelota y sin querer por algún mal movimiento, ya que es el miembro totalmente expuesto, no está cubierto por un calzado, entonces suele suceder, ¿verdad? Ya he visto varias veces y es lo más común, es contusión de dedos, esguinces, que también porque la arena es un, es un campo muy inestable, es un campo muy inestable y también produce esguinces de rodilla, de tobillos, ya también he visto, y lo más común son las sobrecargas musculares y contracturas. Esas son las lesiones que más frecuentas en los jugadores, posiblemente en el fútbol playa. Ahora, ¿utilizas tú como fisioterapeuta, Sergio, la misma arena para recuperar a tus jugadores o utilizas otros medios? Sí, hay muchísimos medios para recuperar, pero sí siempre, como es un deporte de fuerza, para recuperar a un jugador se trata de reclutar siempre ese tipo de fibras. Se trata de combinar un poco de las fibras de fuerza, las explosivas, y ir adaptando eso para darle movilidad y velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no, yo para tratar de optimizar a un jugador, de que pueda jugarme, no me conviene hacerle correr en 40 minutos en cinta. Me conviene hacer circuitos de ejercicios que son exponenciales de lo que él va a exponer o se va a presentar en su actividad deportiva, ¿verdad? Entonces se trata de recrear esos ambientes para que luego el jugador cuando vuelva a ese campo de juego, ya se sienta familiarizado con lo que se va a encontrar. Cuando se te lesiona un jugador y cuando tienes también algún jugador lesionado de rodilla, también utilizas la arena como tal para recuperar esa lesión en ellos o sales también fuera del campo. Sí, primero se sale fuera del campo, se coordina bien cuál sería el trabajo a realizarse, porque como te dije, primero hay que darle fuerza, hay que ver qué tipo de lesión es, a qué músculos reclutantes tiene en falencia para poder adaptarlos a que la rodilla responda bien. Pero sí, yo utilizo personalmente, hasta en mi clínica, en mi consultorio, utilizo la arena, o por lo menos recomiendo a las personas en proceso de recuperación de rodilla incursionar en arena, porque es un ambiente propicio para que la rodilla se readapte a lo que es su funcionalidad normal y los campos inestables que se le puede presentar, más sumado a la fuerza, se encuentra en la arena. Es óptimo la arena para trabajar cierto tipo de recuperación, como la estabilidad de rodilla, la fuerza de rodilla, de tobillos. Es espectacular la arena. Sí, hasta ahora siempre recomendé
y más con las experiencias que he tenido con fútbol playa, recomiendo siempre a mis pacientes incursionar en arena para optimizar su recuperación de lesiones o recuperación postquirúrgica. Es muy bueno la arena. Perfecto. Qué bueno tocar ese tema, ¿no? Porque como personas no sabemos, ¿no? Y como es Sí, muy sí, claro. inestable la arena para caminar, para desplazarse, también para trotar, y Sí, muchas personas también no saben, ¿no? Y es por eso que hoy compartimos con un gran profesional del área de la fisioterapia, como lo es Sergio Mirabal, fisioterapeuta de la selección paraguaya de fútbol, un hombre con mucha experiencia. Me alegro muchísimo, Sergio, que en estos últimos años hayas crecido como profesional, que estés dando más de ti, porque sé que eres un grande pues, en esta área. Comparte, Sergio, en este tiempo con otros fisioterapeutas de otros países, cambias ideas, haces intercambios, foros, no sé, cualquier tipo de materiales con otros fisioterapeutas a nivel internacional. sí, gracias a Dios he tenido contacto con muchos en estos encuentros deportivos que hemos tenido con los años. Me he familiarizado mucho con los fisioterapeutas de Argentina, de Uruguay, de Brasil, que tuvo grandes profesionales que hasta ahora comparto con ellos. He tenido recomendación de parte del profe Gustavo Lokovic, el profe Guba, que es nuestro técnico. Él me ha puesto en contacto con mucha gente de que él conoce, que son grandes profesionales, y que él me ha puesto en contacto con ellos para compartir ideas, para compartir vivencias, porque así también el profe se preocupa mucho con el crecimiento de cada uno de sus profesionales, el crecimiento mío, el crecimiento del doctor, eh, de poder compartir vivencias con otra gente que él sabe, que conoce también del tema. Entonces, también un especial agradecimiento a él, un reconocimiento, ¿verdad? Y también así a la Asociación Paraguaya de Fútbol, que me ha, personalmente me ha facilitado varias veces la posibilidad de compartir algún curso, algún foro internacional, nacional e internacional, que por ahí uno no tiene la capacidad en sí de pagar, porque hay muchos cursos que son muy caros y ellos por lo menos han facilitado el 50% de lo que es el abono por la matrícula. Entonces sí, soy muy grato a la Asociación Paraguaya también, así como al profe U, al nuestro presidente, al señor Ricardo Torres, que nos ha apoyado muchísimo, a, al señor Gustavo González, que es nuestro gerente deportivo, también muy agradecido porque ellos desde un comienzo siempre me dieron el apoyo, porque seguramente vieron en mí también mi entusiasmo, mi forma de trabajar, y sí, y volviendo a las vivencias, sí he compartido hasta ahora, tengo muy buena relación con varios fisioterapeutas y también médicos, ¿verdad? Como el médico de Argentina, que es un gran amigo, eh, varios fisioterapeutas de Brasil, que tengo la facilidad de hablar bien el idioma portugués, entonces por ahí me es más fácil compartir con ellos, que también son grandes profesionales, y sí, hemos intercambiado muchas ideas con muchos, hemos entrado en discusiones a forma amistosa, ¿verdad? De varios métodos de recuperación que por ahí algunos utilizan, que otros no. Ninguno está exactamente bien, pero tampoco todos están mal. Así que cada uno va buscando la optimización de recuperación de su equipo, porque en fin y en cabo todo lo que queremos es ganar, ¿verdad? Que es lo ideal, y formar parte de eso es una gran responsabilidad en sí, es una gran responsabilidad nuestro trabajo, porque mucha gente te dice: "Oh, espectacular, tuve la gracia de conocer muchos países", pero uno se pasa más encima de los jugadores en su recuperación que en conocer lo que es la ciudad, o casi no hay ese tiempo, porque los tiempos libres se aprovechan más para ajustar, para, para recuperar a los jugadores, algún masaje, alguna fisioterapia, y son
más o menos 40 minutos por jugador y en eso ya se te va un día de trabajo. Sí, eso es cierto. Bueno, voy Sí, compartiendo con un grande, ¿no? De la fisioterapia de Conmebol. Hoy nos acompaña Sergio Miravalle, fisioterapeuta de la selección paraguaya de fútbol playa, un gran personaje dentro de nuestra historia también Conmebol. Con su corta edad ya tiene un gran recorrido dentro de este mundo de la fisioterapia. Ya que tocamos el profe Guga, Sergio, ¿qué, ¿qué es trabajar al lado de un grande como el profe Guga que ha trabajado en Europa, en África, en Arabia Saudita, en muchos países, campeón del mundo también, muchos torneos encima, un hombre de mucha experiencia? ¿Qué se siente trabajar al lado de un gran profesor como el profesor Guga? y hablar del profe Uga es, la verdad que al principio lo conocíamos, de nosotros los que andamos en el ambiente de playa lo conocíamos de lejos, en el, le he visto, yo particularmente le he visto por primera vez en el 2015 en Portugal. En ese momento yo le vi a él y era uno de los directores coordinadores principales del evento del Mundial. O sea, era una personalidad en fútbol playa FIFA grandiosísima. Y bueno, y cuando llegó a Paraguay, eh, realmente fue una muy grata sorpresa. Fue muy grato tenerlo. Nos, nos dio su apoyo incondicional desde un principio y eso es muy, muy grande porque te estoy hablando de apoyo profesional. Es una persona que respeta mucho a las personas, respeta mucho las profesiones y eso también produce un gran peso de responsabilidad, ¿verdad? Porque es una personalidad del deporte mundial y que prácticamente te hace sentir de que formas parte de su cuerpo técnico, ¿verdad? Y tu opinión, tu opinión por ahí, él te hace sentir que pesan ciertas decisiones que él toma, ya que nosotros te digo, hablando de la parte médica, ¿verdad? Porque el doctor, en este momento Federico Santa Cruz también es nuestro médico, nosotros le vamos reportando semana a semana, día a día, los entrenamientos, le vamos reportando las lesiones, los procesos de recuperación, le vamos reportando las molestias de los jugadores, porque eso a la larga influye en su trabajo, influye en su temática de cargas de horario de trabajo, qué tipo de trabajo va a ir reforzando y entonces te hace sentir, la verdad que estos últimos años hemos sentido mucho el apoyo y que eso también te enaltece como profesional y como persona, ¿verdad? Porque imagínate que una personalidad de esa índole, él puede llegar a imponer las cosas sobre nosotros si quiere, y qué le vas a decir, ¿verdad? Pero en ese caso no, él hemos tenido siempre 100% su apoyo y también su aprobación para seguir creciendo profesionalmente, ¿verdad? ¿Cómo sentiste cuando el profe Guga te dijo, Sergio, quiero que formes parte de mi cuerpo técnico? Me imagino que sentiste una gran alegría, ¿no? Cuéntanos también esa pequeña experiencia. Sí, en realidad cuando el profe Guga arribó, ya, ya formaba parte yo de lo que es la selección paraguaya, pero él vino y desde que llegó siempre me dio su apoyo, me dio su apoyo y porque si él quería podía decir no, necesito otro tipo de profesional, ¿verdad? Porque como cabeza, como los técnicos cabeza de equipo, ellos tienen todo su derecho de elegir a los profesionales en quien confían, ¿verdad? Porque es muy delicado. Es un profe que está llegando y el profe puede pensar de que yo ya estaba y simplemente le quiero favorecer a algún jugador y no favorecerla a él por ahí, ¿verdad? Pero no, en ese caso nunca fue así y siempre sentimos su apoyo, ¿verdad? Siempre él estuvo presente con nosotros y siempre presionando para seguir creciendo. Eso es una presión de él
es la única presión que tenemos de él en realidad, que es la de seguir evolucionando y de seguir creciendo. Qué lindo. Por ahí te saluda Sergio desde Orlando, Estados Unidos, el gran Napoleón Centeno. Y está escribiendo algunas palabras ahí en guaraní, me imagino. Napo, gracias por tu sintonía, ¿no? De Estados Unidos. Un gran abrazo, Napo. Sí le conoce, ¿no, Sergio? Sí, le conozco, sí. Qué bueno, qué lindo, ¿no? Que podamos compartir. Una anécdota ahora, otra anécdota. ¿Quieres compartir otra anécdota que hayas tenido en este tiempo cuando ya estás en la selección, estás más maduro ahora, ya vas viendo las cosas diferentes? ¿Qué anécdota tienes tal vez en un torneo ahora con el profe Guga, con algún jugador que te acuerdes? ¿Tienes uno? La verdad que, a ver, siempre hemos tenido, siempre hemos pasado por varios momentos, ¿verdad? Eh, de felicidad, eh, creo que a ver si hemos pasado muy momentos fuertes de alegría, en la eliminatoria en Asunción, fue un momento en la eliminatoria en Asunción, en el Yati Golf Club Paraguayo, cuando en alargue le ganamos a Ecuador, eso fue increíble, y tengo la característica de gritar bastante en la banca, y también he sido llamado a la atención del profe varias veces, Ah, ok. y así uno va pasando muchas situaciones, en sí no recuerdo alguna anécdota puntual ahora mismo, pero sí hemos pasado muchas situaciones eh, divertidas, sanamente siempre, ¿verdad? Y ya que nuestros momentos de relax por ahí, de dispersión en el grupo cuerpo técnico, te digo, es Claro. por ahí jugar a la play en mi pieza, y de ahí jugar a la play y terminar charlando de lo que fue el día, de lo que va a ser mañana, de la recuperación, de qué tal están los jugadores, y ese tipo de compenetración siempre fue favorable a favor de nuestro equipo en sí, ¿verdad? Ya que estamos conversando esa parte a veces que muy poco hablamos, ¿no? Que no todas las selecciones lo viven igual, no todos los equipos tampoco lo pasan también de la misma forma, ¿no? En este caso, ustedes como selección de Paraguaya, de fútbol playa, se sienten como una familia, ¿no? Porque ¿cuántas personas integran el cuerpo técnico ahorita del profesor Hugo? Aparte de tú como fisioterapeuta. ¿Cuántos somos? Sí, Y somos más o menos un plantel de casi 8 o 9 personas, lo que es el bastante. cuerpo técnico, sí, en sí. La cabeza, el profe Gustavo Slokovic, le sigue el preparador físico, el profesor Edgar Torres, le sigue el doctor Federico Santa Cruz, eh, le sigue el nutricionista, que va rotando, ¿verdad? Hay veces que le sigue la licenciada Natalia, que es nuestra psicóloga, Juan Carlos Agüero, que es nuestro gerente de vestuario, que es el encargado de utilería, que está presente en todos los entrenamientos, eh, el señor Gustavo González, que es nuestro gerente deportivo, el encargado del equipo, el presidente, estoy yo, y así somos un grupo bastante numeroso, gracias a Dios, y gracias también a las gestiones de la APF, que nos deja participar, que nos provee las herramientas suficientes como para estar todos los entrenamientos con los jugadores. Qué bueno, ¿no? Qué lindo es conocer esa parte también de la familia, cómo se vive internamente. ¿Te ves como un referente en la actualidad allí en tu ciudad Encarnación, Sergio, con todo lo que has adquirido durante estos años de tu carrera? ¿Te ves como un referente? ¿Qué te dice la gente cuando te ve? ¿Cómo lo vives? Y sí, gracias a Dios, en la ciudad de Encarnación tenemos un nombre, por decirte así, un nombre ganado, ya que mi papá ha trabajado muchos años con varias selecciones encarnacenas de fútbol de salón, de básquetbol, eh, con un club llamado Universal, han llegado a primera división.
y ya tenemos un nombre ganado. Yo ya heredé un nombre ganado, heredé lo que es nuestro trabajo, así que sí, por decirte, creería de que sí, soy por ahí un referente, alguien muy querido, gracias a Dios, muy querido por mi trabajo, quizá por mi forma de ser, y, y así también hay mucha gente que quizás no me conoce y por ahí tiene un concepto erróneo de mi persona, pero sí soy una persona abierta principalmente a ayudar al que necesita. En mis años, unos años de juventud, he trabajado en la Cruz Roja, filial Encarnación. Eh, Después, cuando ya no, casi no tenía tiempo, trabajaba en lo que es, esa, en la Cruz Roja, pero en instrucciones de manejo de lesiones y todo eso para los nuevos cadetes que iban entrando a la Cruz Roja, para que tengan un amplio conocimiento de lo que es el trabajo en sí, de por lo menos manejar cierto tipo de situaciones y circunstancias de lesiones deportivas, ya que Encarnación es una ciudad que fue creciendo mucho y hay eventos deportivos abiertos como maratones, hay como 3 maratones en Encarnación, de los cuales uno ya forma parte del ranking sudamericano de maratón. Entonces, en ese tipo de coberturas participa la Cruz Roja. Como capital del verano también somos capital del carnaval, tenemos uno de los carnavales más lindos, el carnaval más lindo del Paraguay. Y para las bailarinas, para las bailarinas se preparan todo el año, es como un deporte para ellas y también se exponen a muchos tipos de lesiones y como la Cruz Roja también, así como los bomberos hacen coberturas de ese tipo de eventos, es importante de que también tengan el conocimiento de manejo de lesiones y todo eso por lo menos para brindarle los primeros auxilios hasta que sean derivados con profesionales que sí entienden del tema a profundidad, ¿verdad? Y sí, me gusta mucho mi trabajo y lo fomento lo trato de fomentarlo en mi ciudad. A todos los que quieren estudiar la fisioterapia, siempre les digo de que si realmente es lo que quieren, es lo que anhelan, que lo hagan, porque en sí esto se trata de ayudar a otras personas. Es la base principal de ayudar al otro a que se recupere, o sea, te tiene que gustar para optimizar lo que es el servicio que uno va a prestar. ¿Cómo es ese lado familiar? ¿Cómo es el lado familiar allí? ¿Este apoyo? ¿Qué te ha dicho en este tiempo? Sergio, has llegado gracias a un sitial donde muchos quisieran estar. ¿Has sentido mucho el apoyo de esa familia, tal vez de la novia o de la esposa? Si estás casado, o de tu hijo, si tienes, ¿no? ¿Cómo has sentido esa parte familiar en tu entorno para el éxito que has tenido en tu carrera en este tiempo? Y la verdad que el apoyo ha sido siempre incondicional, ha sido muy grande. Uno ha ganado y ha perdido personas en este tiempo porque los entrenamientos en sí de la selección siempre fueron fuera de mi ciudad, siempre fueron en la capital, siempre fueron en Asunción. La Asociación Paraguaya de Fútbol nos ha dado, a los que somos de Encarnación, nos ha dado las óptimas condiciones de vivir en Asunción para dedicarnos netamente a fútbol playa, de lo cual soy muy grato. Siempre nos han proveído de todo lo que necesitamos para poder ir, establecernos allá, participar en los entrenamientos, regresar a casa, así que soy muy grato a eso. Y sí, mi papá, para mi papá y mi mamá, soy como si fuera un jugador ídolo, como si fuera el goleador ¿verdad? Mi papá me hace sentir siempre como el máximo referente, aunque yo sé que por ahí en esto uno va creciendo siempre, no hay el mejor de los mejores ni el peor de los peores, algunos saben más, otros menos, pero nunca nadie sabe todo, así que uno va creciendo y sí, he sentido siempre ese apoyo de mi familia, de mi papá y de mi mamá principalmente, de mis hermanas, y así. Qué bueno, todavía no estás casado, ¿no? No, todavía no estoy casado, no estoy casado ni tengo hijos aún. Ok, Tengo unos cuantos perfecto. proyectos,
hay unos cuantos proyectos que quiero concretar bien y después sí ya establecer familia, porque la familia en sí también necesita de un cierto tipo de atención que uno por ahí en esa vida de trabajar mucho no se le puede dedicar. Entonces lo ideal, según creo yo, es primero lograr algunos objetivos y después sí ya restablecerse como familia. Qué bueno, Sergio. Hoy tenemos a Sergio Miravalles, fisioterapeuta de la selección paraguaya de fútbol, contando sus vivencias y sus anécdotas. Una parte a veces que es poco conocida en el mundo del fútbol playa, y más en este deporte hermoso. Así que pueden compartir con nosotros. Sergio, se nos fue la primera hora, pero se nos va a cortar el video, ¿ok? Vamos a culminar y nos vamos a volver a activar, por favor, ¿ok?